Un cordial saludo a todos los padres de familia del segundo nivel de confirmación de la parroquia de la Arcadia. Quiero compartir con ustedes una reflexión cortita que tiene que ver con la Semana Santa. La Semana Santa es la festividad que nos prepara ya para vivir la Pascua. Pascua significa el paso de Dios por nuestra vida. Y en estos últimos días, especialmente o específicamente el día de hoy, miércoles, donde celebramos ya la finalización de la preparación, nos invita a cerrar con una reflexión muy profunda y poder interiorizar qué es lo que hemos vivido y qué es lo que vamos a vivir durante estos días santos, empezando desde el Domingo de Ramos, avanzando por el lunes, martes y miércoles santo, que es en sí el día de hoy. Llegamos a lo que es el Tríduo Pascual, que comprenden los días jueves, viernes y sábado, para llegar a la celebración máxima, la celebración por excelencia que es la Pascua. Como decía, Pascua significa el paso de Dios por nuestra vida. Empecemos entonces, no sin antes invitarles a que nos pongamos en actitud de oración y juntos digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá del cielo, rico en misericordia, creaste al hombre a tu imagen y semejanza, pusiste tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando el hombre te falló, decidiste enviar a tu Hijo, que es el Verbo, que es la palabra, que es tu fonema, que es tu voz. Decidiste enviarlo y dotarle de una condición humana. Y teniendo una condición humana nos puede entender, puede comprender nuestras debilidades, puede comprender nuestro dolor, como puede experimentar nuestra alegría. Pero sobre todo, Señor, tu Hijo nos enseña a que debemos sentirnos necesitados de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos que nos regales de tu Espíritu, para que sea tu Espíritu quien nos abra el entendimiento, para que sea tu Espíritu quien nos dé facilidad de palabra, para que sea tu Espíritu quien nos hable al corazón y que nos vaya aclarando esas inquietudes que muchas veces tenemos y que por esas cegueras espirituales nuestra fe lo vemos como que espaciada. Por eso, Santo Espíritu de Dios, ven, entra en cada uno de los corazones de los oyentes y haz tu obra redentora en nosotros. Permite que estos días del Tríduo Pascual que nos preparamos para celebrar sean un verdadero encuentro con Jesús, sea un verdadero encuentro con el Padre y sea un verdadero encuentro contigo, Santo Espíritu de Dios. Nosotros por nuestra cuenta no podemos empezar un camino de fe. Necesitamos de ti, Santo Espíritu. Necesitamos que seas tú mismo nuestro maestro interior. Necesitamos que vengas, que nos abraces, que sanes nuestras heridas. No solamente nuestras heridas físicas, sino también nuestras heridas espirituales. Sana, Señor, nuestras dolencias, sana nuestra falta de fe. Mira que en nuestro corazón hay un vacío profundo de fe. Llénalo con tu presencia, llénanos con tu sabiduría, llénanos con tu entendimiento santo, para que así teniendo claro la idea de un proceso espiritual, podamos ser realmente nuestros guías y sobre todo los guías de nuestros hijos en un camino de fe. A ti, Madre del Cielo, también te pedimos que nos acompañes, y a ti, Santo José, esposo casto de María, te pedimos que nos acompañen y que intercedan por nosotros. De manera especial, Señora, te pido que intercedas por los jóvenes del segundo nivel de confirmación, que intercedas por sus padres, sus familiares, para que por tus intercesiones Dios haga su obra redentora en cada uno de ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decíamos que hablaremos sobre la Semana Santa. Empecemos diciendo, ¿qué es Semana Santa? Sería bueno que a cada pregunta que de pronto nos quede como que dando vueltas en la cabeza, nos hagamos esa pregunta: ¿qué significa? ¿Para qué sirve? ¿A dónde me conduce? Y les aseguro que eso pues nos va a ir ampliando nuestro crecimiento espiritual y de hecho pues va a ir transformando nuestra vida.
De esa manera tendremos argumentos o bases sólidas para ir educando, para ir guiando a nuestros hijos, no solamente en el ámbito de la vida, sino también en el ámbito espiritual. Entonces, digamos, Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se viven desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pero, ¿qué es vivir? La palabra sería, o la pregunta sería, ¿qué es vivir? Vivir es tener una participación activa, es realmente celebrar. Cuando uno tiene una festividad, uno en la fiesta pues canta, baila, grita, aplaude, conversa, se alimenta, incluso pues alimenta a las demás personas, a quienes han llegado a la festividad. Eso es una vivencia, eso es celebrar. Y todo el tiempo litúrgico o dentro de nuestras actividades litúrgicas nos invita a eso el Señor, a vivir, a celebrar, no solamente quedarnos como meros espectadores, como simples curiosos, sino que nos metamos, que participemos en las oraciones, que participemos en las diferentes actividades que se vivirán en esta semana, especialmente en el Tríduo Pascual y en la fiesta de Pascua, que nos acerquemos a ser parte viva de estas festividades. Preguntémonos entonces si la Semana Santa tiene un origen. Pues sí, la Semana Santa tiene un origen. Y este origen da lugar en la época de Jesús. Específicamente se da a las faldas del Cerro de los Olivos, cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén. En este pasaje de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11, nos muestra que Jesús llega hasta las faldas del Cerro de los Olivos, que dista 3 kilómetros más o menos hasta la ciudad de Jerusalén. En el centro de Jerusalén está el templo, y el templo es considerado como un emblema nacional para los judíos. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia del Dios Yahvé, al que nosotros adoramos, nuestro Dios, nuestro Papá Dios, nuestro amado Redentor, o como usted lo conozca y que con la manera más respetuosa y amorosa lo quiera llamar. Ahí, en el templo, está la presencia de Dios, y Jesús pide a sus apóstoles que vayan hasta el centro de un pueblecito, tomen una burra y un burro que están ahí, lo lleven ante su presencia, y ahí empieza la historia. Jesús se sube al burro y empieza este recorrido de 3 kilómetros. Pero hay un gesto muy importante en este texto de Marcos. Nos dice que los apóstoles y los discípulos que seguían a Jesús sacaron sus capas, pusieron sobre el lomo del burro lo que nosotros comúnmente conocemos como un aparejo, para que Jesús pueda estar cómodo allí. Empieza el recorrido de los 3 kilómetros y las personas el resto de discípulos sacan sus capas y van tendiendo en el camino. También nos cuenta Marcos que hubo otras personas que cortaron ramas de los árboles y pusieron a lo largo del camino. Esto da la impresión de que era una especie de una alfombra verde por donde pasaba el rey. Pero mucho más allá de eso, pues Marcos continúa describiendo y dice que al paso de Jesús, los apóstoles, los discípulos, iban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en los altos cielos. Fíjese, querido oyente, que de este pasaje de Marcos podemos rescatar dos elementos. Primero, la capa y segundo, las ramas. Y digamos un tercer elemento que son las alabanzas. Vamos por la capa. La capa en sí es todo lo que el judío tiene para protegerse del frío. Y cuando el judío coloca sus capas sobre el lomo del burro para que Jesús se siente y se ponga cómodo sobre eso, lo que está diciéndole es, Señor, te entrego toda mi comunidad, te entrego toda mi protección que tengo, te entrego la capa que es lo único que me protege, la capa que es lo único que me cobija. La capa, por lo tanto, es ese todo que significa para el judío.
El segundo elemento, decíamos, las ramas de los árboles. Al comienzo fueron ramas de los árboles, pero con el pasar de los años, la tradición cristiana fija para que las palmas y los olivos sean utilizados como signo de adoración a Jesús. Las palmas en realidad es signo de fecundidad y riqueza. En cambio, el olivo es signo de paz. Pero a esto hay que tomar en cuenta que cuando Jesús entra a Jerusalén, el pueblo está cumpliendo un canto del Salmo 118, versículos del 24 al 27. Escuche lo que dice el Salmo. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocemos y alegrémonos en él. Danos, Señor, danos la salvación. Danos, Señor, danos prosperidad. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa de Dios. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Formen la procesión con ramos en la mano y hasta llegar muy cercano al altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les decía entonces que en este segundo elemento nos muestra el cumplimiento de una profecía que nos da Dios a través del salmista. Y el tercer elemento decía las alabanzas. Como usted se habrá dado cuenta, tanto en las alabanzas como en el gesto de las palmas y de las ramas y de las capas, están constando en el Salmo 118. Y es que el pueblo realmente comprende de que Jesús es Dios. Y por eso empiezan a adorarlo. Adorar significa reconocerle a Jesús como Dios, porque es Dios. Y ahí viene un gesto importante que nosotros a veces confundimos. Cuando nos postramos ante una imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, o ante una imagen de un santo, nosotros no lo adoramos, lo estamos venerando. Pero si a usted, a esa imagen de María o de algún santo de su devoción, le atribuye el título de Dios, ahí sí estamos cayendo en idolatría. Caso contrario, no. ¿Por qué? Porque adorar significa reconocer a Dios que tiene un grado de divinidad, que solamente Él es Dios. Eso es adorar. Entonces decía que cuando el salmista nos relata el gesto de adoración que tienen para Jesús, los judíos están reconociendo de que ha llegado el tiempo de la redención. Lo están adorando, lo están alabando. Y fíjese que en este tercer elemento, que son las alabanzas, los discípulos y el pueblo judío le gritan, Hosana, Hosana, una frase que nosotros la repetimos en el canto del Santo, Santo, Santo en el momento de la consagración. Hosana realmente es una invocación de súplica. Hosana significa sálvanos. Entonces cuando usted en el Santo, Santo, Santo canta Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, lo que le estamos diciendo es, Señor, sálvanos en la tierra, sálvanos en el cielo. La segunda alabanza que abarca este tercer elemento es, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ser bendito quiere decir bendecido por Dios. Ser bendito en el sentido de alabanza quiere decir reconocer todos los atributos que tiene Dios. Y le decimos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo le decimos que son benditos. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es poderoso, porque Dios es eterno, porque Dios es misericordioso, porque Él crea el cielo y la tierra, porque Él nos cuida, nos da el alimento, nos protege, porque Él nos santifica. Cuando nosotros reconocemos todos los atributos que tiene Dios, lo estamos alabando. Terminamos así lo que es el domingo de Ramos y veamos el lunes santo. ¿Qué significa el lunes santo?
Pues en el lunes santo, más que ver un significado, celebramos la autoridad de Jesús. El pasaje de Marcos en el capítulo 11, versículos del 15 al 17, nos muestra lo siguiente. Dice Marcos que Jesús, luego de esta entrada triunfal a Jerusalén, ha recorrido el templo, ha caído el día y ese mismo día avanza a Betania, a la casa de Marta, Lázaro y María. Va, descansa ahí y ahí empieza el texto de Marcos 15, 17. Jesús, al siguiente día de su entrada triunfal, sale de Betania, se dirige a Jerusalén y al llegar al templo realiza la siguiente actividad. Jesús entra en el templo y empieza a echar fuera a todos los vendedores y mercaderes que se habían apostado en las instalaciones del templo de Jerusalén. Estos vendedores, estos mercaderes, pues vendían palomas, cambiaban dinero. En el tiempo de Jesús, cuando los judíos la población judía había crecido, muchos de ellos tuvieron que salir a ciudades extranjeras, como Egipto, como Canaán, como Samaria y otros lugares aledaños, otros países cercanos. Y al vivir allá, por sus trabajos percibían un dinero, una paga, que es lo justo. Cada año los judíos tenían que retornar a las fiestas y esta festividad se celebraba únicamente en el templo de Jerusalén. Todo judío tenía que pagar un impuesto, todo judío tenía que llevar una ofrenda, ya sea un cordero, ya sea una res, o cuando el judío era pobre, tenía que ofrendar un par de palomas, dice el texto. Cuando los judíos llegan entonces a estas festividades, necesitan adquirir estas ofrendas, como mínimo un par de palomas o un par de pichones. Aparte de eso tenían que pagar el diezmo, que es una colaboración para que se sostenga la familia de los sacerdotes y también con ese dinero se sostenía a las viudas y a los extranjeros. Para eso se necesitaba el pago del diezmo o el pago del impuesto, en el caso como nos muestran los textos bíblicos. Cuando un judío ha estado en países extranjeros, venía con el dinero de Egipto, venía con el dinero de Roma, no podía dar el diezmo en moneda extranjera. Para eso estaban los cambistas, para cambiar ese dinero de país extranjero por el dinero del pueblo judío. El dinero del pueblo judío tenía el nombre de siclo, o conocido también como shekel de Tiro. Cambiaban el dinero y cumplían con sus obligaciones. Más adelante, Marcos nos dice que Jesús, cuando llega, les echa fuera a los cambistas, les va a decir, tampoco ustedes pueden transportar ninguna cosa por el templo. Este gesto de Jesús de prohibir que transporten cosas por el interior del templo cumple con una profecía de Zacarías que la encontramos en el capítulo 14, versículo 21, que dice lo siguiente: en Jerusalén y Judá, cualquier utensilio de cocina será propiedad santa de Yahvé de los ejércitos, de tal modo que si alguien quiere ofrecer un sacrificio, podrá usarlos y cocer en ellos la carne ofrecida. Escuche esto: desde aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. El texto es claro y continúa diciendo que desde aquel día, desde ese día de purificación, no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Por eso el gesto de Jesús de venir, de limpiar a todo mercader y expulsarlo del interior del templo. Jeremías, en el capítulo 7, versículos del 8 al 11, continúa diciendo algo muy especial referente a limpiar el templo de todo mercader. Dice Jeremías: ustedes se fían de las palabras engañosas y de ningún provecho. Ustedes roban, ustedes matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso, u ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes. Y luego dicen: aquí estamos seguros.
¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual se pronuncia mi nombre? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese, querido oyente, querido padre de familia, que cuando Jesús ha limpiado el templo, les va a decir a los mercaderes: mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en guarida de ladrones. Por eso el gesto de Jesús de acercarse y decirle, no solamente a los judíos de la época del Jesús histórico, sino también a usted y a mí. Porque muchas veces nosotros vamos al templo, vamos a la misa, vamos a la catequesis familiar, vamos a la catequesis con los niños, y nos sentimos orgullosos al interior del templo porque encontramos paz, porque estamos en la presencia del Señor, porque podemos entrar en oración. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, nos dice: ustedes que se sienten seguros, ustedes que se sienten cómodos al interior de mi templo, ustedes no se confíen, porque ustedes dicen palabras engañosas, porque ustedes roban, ustedes matan, ustedes toman a la esposa del prójimo, ustedes juran en falso, ustedes ofrecen sacrificios a otros dioses. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra confianza diaria en el horóscopo, en la brujería, en la magia, en la hechicería? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra confianza en nuestras fuerzas, en el dinero, en el trabajo? Esos son los dioses que no son de nosotros. Y nosotros que practicamos toda esta globalización de pecados, cuando llegamos al templo le decimos: Señor, aquí estamos seguros. La invitación del Lunes Santo es que nos dejemos llevar por la autoridad de Dios y que así como Jesús limpió el templo físico, así también limpie nuestro templo espiritual, nuestro corazón. Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo porque Dios ha puesto su Espíritu en nuestro corazón. Martes Santo. El Martes Santo está dedicado a meditar en la traición de Judas. Judas, uno de los apóstoles queridos por el Señor, uno de los hombres de confianza por el Señor, por eso le encargó el grado de tesorero, por decirlo así. En la bolsa común recogían todas las ofrendas, todos los aportes económicos que los discípulos y otras personas entregaban a Jesús para que pueda sostenerse en la alimentación y en la evangelización. Desde ahí el diezmo de la ofrenda que nosotros damos en la Santa Eucaristía. O cuando usted quiere ofrendar algo al Señor, pues lo hace desde esta manera y siguiendo el ejemplo que tenía en un principio la comunidad cristiana. Fíjese que Judas, siendo un hombre llamado a vivir la experiencia de Dios, un hombre a quien Jesús le encomienda el poder llevar el evangelio a los demás pueblos, un hombre al que Jesús le da la autoridad para expulsar demonios. Este hombre que está encargado de administrar el dinero decide traicionarlo a Jesús, porque le ve a Jesús ya no como su redentor, porque Jesús no llena sus expectativas, porque Jesús no llena el vacío de su corazón, sino el dinero ha empezado a ocupar ese grado de Dios al que Judas se lo va fabricando en su interior. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Que ante una necesidad económica ponemos nuestra confianza en el trabajo, en el dinero, en la empresa y nos olvidamos de Dios. Y finalmente terminamos todo nuestro día, terminamos dedicando todo nuestro tiempo al dinero. Y de Dios nos hemos olvidado. Digamos que Judas es un mal administrador y le traicionó a Jesús, así nos dice el texto. Pero vamos a nuestra vida diaria. Nosotros también somos malos administradores de los dones de Dios. ¿Cuál dones de Dios dirá usted? Don significa regalo de Dios. Y a nosotros, Dios nos regala la vida, es un don. La salud es otro don. El matrimonio es otro don. Los hijos es otro don. La inteligencia, la sabiduría, el poder hablar, querido oyente, el vocabulario, digamos en otras palabras. Examinémonos cómo lo estamos llevando, cómo estamos viviendo cada uno de estos dones. Dios nos da la vida y ¿en qué lo gastamos? ¿Lo dedicamos tiempo para todo
pero esa vida que Dios nos da, nos sacamos un mínimo tiempo para Dios. Cuando nos ponen a hablar de temas de la catequesis, como no nos interesa, lo traicionamos a Jesús. Dios nos ha dado la inteligencia y la inteligencia muchas veces la utilizamos únicamente para hacer el mal. Dios nos ha dado un vocabulario y ese vocabulario no lo utilizamos para alabar a Dios, para adorar a Dios. No lo utilizamos para evangelizar a nuestros hijos. Más bien lo utilizamos para hablar palabras groseras, para insultar, para mentir, para cometer otros pecados. Y no utilizamos para santificar el nombre de Dios. Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado unos hijos. ¿Y cómo estamos viviendo ese don? ¿Cómo lo estamos conservando ese don que Dios nos ha dado? Dice que San Jerónimo tuvo una experiencia con Jesús. Y Jerónimo pues le dice, Señor, te regalo mi salud, te regalo mi fama, te regalo mi honor, para que dispongas de él como tú quieras mejor. Y Jesús le dice, Jerónimo, regálame solamente lo que te pertenece. Y Jerónimo empieza ahora, dice, Señor, te regalo mi tiempo, te regalo mi vestimenta, te regalo todo lo que tengo, te doy todo. Y Jesús nuevamente le dice, Jerónimo, regálame solamente lo que te pertenece. Ante la ceguera de Jerónimo, Jesús le dice, regálame tus pecados, que solamente eso es tuyo. Y con esto quiero compartir un texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, y el texto de la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Puede ser que usted y yo encuadremos en uno de estos listados de pecados que nos revela las Sagradas Escrituras. Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 y siguientes. Dice el texto que bien se conoce los frutos que vienen de la carne, y entre los frutos que vienen de la carne tenemos la libertad sexual, las impurezas, el culto a los ídolos, odios, celos, violencias, envidias, borracheras. Y la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice, somos desobedientes, rebeldes, despiadados, no respetamos a Dios ni a la religión, son asesinos, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres, son explotadores, son mentirosos. La invitación con esa experiencia de Jerónimo frente a Jesús es a que usted y yo, en estos días que nos queda ya el último día de Cuaresma, examinemos nuestro corazón y escojamos todos los pecados que nos atormentan, todos los pecados que cargamos, todos aquellos pecados que nos cuesta dejar, entreguémosle a Jesús, porque solamente ese pecado es nuestro, eso es de nuestra propiedad. El resto, la vestimenta, el trabajo, todo es regalo de Dios. Miércoles Santo. El miércoles santo marca el fin de la Cuaresma. Y hay que entender que dentro de esta finalización de la Cuaresma nos invita a examinarnos. Ahora viendo ya el contenido de las celebridades de martes y de lunes santo, examinémonos a ver si es que en este miércoles santo nosotros podemos darnos cuenta si hemos sido leales a Dios o hemos sido interesados. Leales en el sentido de que si usted busca de Dios porque realmente lo ama o porque quiere experimentarse amado, y no que lo busquemos a Dios para que mejore nuestra economía, para tener mejores títulos, para tener mejor grado de fortuna. Cada uno de nosotros nos dejamos atraer por el dinero, o a veces nos dejamos atraer por los bienes o por el bienestar futuro. A eso nos invita el miércoles santo, a hacer un examen de conciencia de cómo ha sido nuestra actitud durante nuestra vida, cómo ha sido nuestro tiempo de preparación, estos 40 días que hoy finaliza, si realmente nos hemos venido preparando, es decir, si hemos venido sacando a flote nuestros pecados, para en este triduo pascual entregarle a Jesús.
Y qué bueno sería que usted al finalizar de este día miércoles pueda terminar realizando una buena confesión. O puede ser que nosotros también tenemos que examinarnos de esa doble vida que llevamos como Judas. Fíjese que Judas aparentemente frente a Jesús es un ejemplo. Frente a Jesús es la persona que le ama, es un hombre de confianza, es el que camina con Jesús. Pero cuando se aleja de Jesús, este hombre es capaz de venderle, es capaz de darle un beso traicionero, es capaz de llevarse el dinero que había sido recolectado para ayudar en el templo, para ayudar a las viudas y para ayudar a los extranjeros. Puede ser que a nosotros también nos pase eso. Jueves Santo. Empieza el Tríduo Pascual. En el Jueves Santo empezamos una festividad que dura 3 días, por eso es Tríduo. De latín, tri, que significa 3, y duo, que significa días. Eso es el Tríduo Pascual. 3 días que a la vez inicia con una Santa Eucaristía que no termina, sino que continúa el viernes, y que tampoco termina el viernes, sino que avanza hasta el sábado y termina en la noche de la Vigilia Pascual, donde celebramos ya las vísperas de la resurrección. En el Jueves Santo celebramos la institución de la Santa Eucaristía. Aquí es donde Jesús instituye el pan como su cuerpo. Pero el pan no es un recurso redentor de último momento, no es el último comodín de Dios como para redimir al mundo. Fíjese, querido oyente, y le invito a que usted revise el texto del Evangelio de Mateo 25, a partir del versículo 34 en adelante, donde nos va a decir: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio de la creación. Eso quiere decir que el cielo que está preparado para usted y para quienes acojan a Jesús como el Redentor y que sobre todo cumplan los mandamientos de Dios, ese reino no está preparado de recién, eso ha sido desde antes de la creación. Y aquí viene el gesto hermoso de la institución de la Santa Eucaristía. Uno pensaría que Jesús es el último comodín para quedarse como el pan. No, querido oyente. Cuando Dios concibe en sus entrañas a Jesús, que es su Hijo, ya tiene decidido de que este Jesús, que es espíritu, en un tiempo adecuado se convertirá en un hombre. Que pasado un tiempo como hombre, se convertirá en pan. Y así es como el texto del Evangelio de Juan en el capítulo 6 nos muestra y nos dice que Jesús es el pan verdadero que Dios Padre nos da para la salvación del mundo entero. Y Jesús en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 48, versículos 51 y 53, nos va a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne vivirá de vida eterna. Y más adelante continúa y dice: el pan que yo les doy es mi carne. Y finalmente nos va a decir: mi Padre les da el pan verdadero. Esto nos lleva a reflexionar y a concluir que Jesús es espíritu desde el principio y para la eternidad. Que Jesús es hombre como usted y como yo desde el principio de la creación y para toda la eternidad. Y que Jesús es pan desde el principio y antes de la creación para toda la eternidad. Así es como Jesús decide conocerse en el cielo y en la tierra. En el cielo se conoce como el Espíritu, y hay un tiempo en que el hombre judío no conocía a ese Dios invisible, pero lo sentía. Llega ese tiempo en que ahora sí lo conoce al Dios invisible en una persona, en la persona de Jesús. Pero Jesús corporalmente ya no está con nosotros. Estamos en el año 2024 y Jesús ya no está con nosotros. Pero su otra esencia, que es el alimento, que es el pan, permanece desde el momento de la institución de la Santa Eucaristía que hizo Jesús, permanece hasta hoy, 2024, y permanecerá hasta cuando Dios lo permita, bajo la especie de un pan. ¿Por qué un pan? Porque el hombre necesita alimentarse físicamente, y así como el cuerpo necesita de alimentos,
así también el alma necesita de un alimento espiritual, y qué mejor alimentarse del mismo Dios. Cuando usted se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo, usted se está alimentando de paz, se está alimentando de perdón, se está alimentando de oración, se está alimentando de la lectura de las Sagradas Escrituras, se está alimentando de sabiduría, y usted póngale lo que Dios le ha dado a usted. Eso es el alimento de Dios. Y ese alimento de Dios nos viene gracias a Jesús. Jesús no se esconde en el pan. Jesús es el pan. Dentro de este Jueves Santo también vemos un gesto muy hermoso que es el lavatorio de los pies. Y el lavatorio de los pies significa servicio, significa humildad. Por eso Jesús les va a decir, si yo, que soy el Señor, he lavado los pies a ustedes, ustedes también hagan lo mismo. El sentido de esta experiencia de los apóstoles tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros estamos llamados al servicio, estamos llamados a servir, no a ser servidos. Sin embargo, a nosotros nos gusta que en casa nos atiendan, que nuestra pareja nos dé preferencia, que nuestros hijos nos rindan reverencias, que nuestros hijos nos hagan sentir orgullosos. Y al contrario, nosotros como padres estamos para servir a los hijos. Como esposos estamos llamados a servir a nuestra esposa, a nuestro esposo. Estamos como hijos llamados a servir a nuestros padres. Como empleados estamos llamados a servir a nuestros empleadores. Como ciudadanos estamos llamados a servir al país, a la sociedad. Como hijos de Dios estamos llamados a servir a Dios. Y el lavatorio de los pies termina con un gesto impresionante. La humildad de Jesús, siendo Dios todopoderoso, siendo santo, se abaja tanto en la persona de Jesús para lavar los pies. El gesto de lavar los pies se lo hacía únicamente cuando un judío llegaba a visitar a otro judío. Y ahí el dueño de casa le decía al sirviente, lávele los pies, como un gesto de acogida, como un gesto de bienvenida, de cariño, de buen recibimiento. Eso hace Jesús con usted y con nosotros, y nos invita a ser humildes a ejemplo de Jesús. Finalmente, en la noche del Jueves Santo, debemos también meditar en la aprehensión de Jesús. Y la aprehensión tiene un sentido muy especial, porque Jesús lleva la misma línea que nos muestra el texto del libro del Éxodo en el capítulo 12, versículos del 1 al 12. En resumen, el texto del Éxodo nos muestra cómo va a ser la fiesta de Pascua. Y Dios, a través del profeta, les dice, el día 10 del primer mes, ustedes deberán coger un cordero por familia. Al coger el cordero, les dice, el día 10 del primer mes del año, ustedes cogerán al cordero. Lo van a meter hasta el día 14 del primer mes, lo van a meter en la casa, con la intención de que el cordero cargue con los pecados de la familia. Y luego el día 14 los sacrifican. La sangre los van a aspergear como para expiación de los pecados, y la carne lo van a asar y lo van a comer entre toda la familia o con los vecinos. Este gesto es el mismo que hace Jesús. Jesús es tomado preso, es introducido tanto en el pueblo judío como en el pueblo romano. Cuando Jesús es presentado ante el tribunal judío, está cargando con los pecados del pueblo judío. Cuando Jesús es presentado ante el gobierno de Poncio Pilato y ante el gobierno de Herodes, está cargando con los pecados de los pueblos paganos. Y llega el día 14 del primer mes del año, que para ellos era el mes de Nisan. Llega el día 14 y a la misma hora en que el pueblo judío sacrificaba el cordero, Jesús es muerto. A Jesús lo crucifican, dice Marcos,
A eso de las 9 de la mañana, dice Marcos, al mediodía ya se oscurece el día, y a las 3 de la tarde, hora en que se sacrificaba al cordero, Jesús muere y es traspasado por una lanza. En ese momento brota la divina misericordia de Jesús. Y ahí empieza el Viernes Santo. El Viernes Santo celebramos la muerte de Jesús. Celebrar la muerte de Jesús. Y a mí me suena hermoso eso, celebrar la muerte de Jesús. Porque es alegrarse. Porque si Jesús no hubiese muerto, usted y yo no seríamos redimidos. No tendríamos acceso al cielo. No pudiéramos orar. No conoceríamos de la catequesis. Viviéramos en pecado y en pecado grave. Y no tuviésemos la oportunidad de acercarnos al sacramento de la confesión. Por eso es celebrar, es alegrarse de que Jesús murió para que usted y yo vivamos. Pero la celebración no termina ahí. La celebración tiene que llevarnos a vivir esa vida de sacramentos. Si decimos que celebrar es tener una participación activa, hay que ser activos en el sacramento de la confesión, hay que ser activos en el sacramento de la Eucaristía, hay que ser activos en el sacramento del matrimonio, en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación, hay que ser activos en el sacramento de la unción de los enfermos. No solamente limitarnos a participar del Viernes Santo y quedó ahí. No, querido padre de familia. El Viernes Santo nos invita a ser activos. Mientras Jesús muere, usted tiene vida. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. En el Viernes Santo también meditamos en la flagelación de Jesús, en las burlas que le lanzaban a Jesús, en la petición y en esos gritos de muerte cuando le decían, crucifícalo, crucifícalo. Debemos meditar también en el camino al Calvario. Debemos meditar en la crucifixión. Meditemos en las oraciones que Jesús hacía cuando estaba crucificado. En el silencio en que Jesús vive cuando está crucificado, cuando es azotado, cuando es presentado ante el tribunal judío y ante Poncio Pilato. Eso nos dice mucho. Y les recomiendo que lean el texto del libro de Isaías, capítulo 53. Ahí vamos a encontrar cómo Jesús, ante los azotes, ante la tortura, ante la crucifixión, guarda silencio. Y cuando Jesús guarda silencio, no es que se le acabaron las palabras, no es que está lamentándose. El texto del libro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, nos va a decir que Jesús intercedía por nosotros. Entonces, cuando Jesús hace silencio, como dice Isaías, cuando Jesús hace silencio, está intercediendo por la humanidad entera. Y yo estoy convencido de que Jesús hasta ahora le dice al Padre, fijándonos su mirada en nosotros, hasta ahora le dice al Padre, Padre, perdónale a Fernando, perdónale a Rosita, perdónale a Kevin, perdónale a Joan, perdónale a Anaís, perdónale porque no saben lo que hacen. Vivamos entonces este tiempo de Viernes Santo, el Tríodo Pascual, vivamos meditando en la pasión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Con la sepultura se abre el Sábado Santo, y el Sábado Santo, conocido también como la Soledad de María, nos invita a adentrarnos en ese silencio. Cuando un familiar muere, uno queda con un dolor interno. En la parte física, las lágrimas y el gesto triste nos muestra que el alma está angustiada. Pero usted y yo alguna vez nos hemos angustiado por la muerte de Jesús. Usted y yo alguna vez nos hemos angustiado ante el dolor que vivió María al ver a su hijo sufriendo. Y el gesto de María es muy hermoso, porque María, como toda buena madre, hubiese botado su manto a un lado, se hubiese avanzado sobre hombres y mujeres y hubiese hecho lo posible por rescatar a su hijo cuando lo estaban azotando, o hubiese rogado a Dios Padre que pare ese sufrimiento. Pero no. María decide quedarse en silencio. María decide quedarse en oración, porque María entiende las palabras que le dijo el ángel en el momento de la encarnación. Llena de gracia, el Señor está contigo.
Y estoy seguro que María recordaba las palabras proféticas del viejo Simeón cuando llevaba a Jesús al templo para presentarlo a Dios. El viejo Simeón le dice: una espada traspasará tu alma. Este niño ha sido para hacer luz del mundo. María entiende, María acepta, María confía en las palabras de Dios que se le es entregada a través del ángel Gabriel y a través de Simeón y de Ana. Cuando nosotros estamos en problemas, nos olvidamos de Dios, nos gana la desesperación y perdemos la paz. Por eso Jesús le va a decir a los apóstoles y a nosotros nos dice hoy: hombres de poca fe, porque perdimos la paz en un segundo, porque perdemos la paz a la mínima, sí, perdemos la paz. Acompañar a María en el silencio implica entonces entrar en oración. Es imposible para el ser humano tratar de comprender el dolor que experimentó María. Pero ahí viene el don de Dios, el regalo de Dios. Pidámosle al Señor que en este tríduo pascual nos regale la gracia de poder entender su dolor y entender el dolor de su madre. Pero también pidámosle al Señor la gracia de poder entender el dolor que vive hoy en la actualidad la Iglesia cuando usted y yo celebramos el sacramento del bautismo, la comunión, la confirmación y el matrimonio y no volvemos hasta cuando nos van a sepultar únicamente para la misa de honras. El dolor que vive la Iglesia cuando usted y yo vamos a misa pero estamos distraídos, cuando tenemos el corazón en otras cosas menos en lo que estamos celebrando, que es la misa. El dolor que vive la Iglesia cuando usted y yo hacemos una mala confesión. Pidamos al Señor que nos regale la gracia de meditar en su gozo. Cuando María ora, cuando María hace silencio, María se alegra en el Señor, porque tiene puesta la esperanza en el Señor, tiene puesta la esperanza en Papá Dios. Eso es la gloria de Dios. Eso es el Shabbat que vivían los judíos. Solamente que lo mal entendieron y ellos pensaban que el sábado era para descansar y se dedicaban como nosotros. Era feriado, se iban de parrilladas, comían su buena fanesca, se pegaban sus 2 o 3 bielas como nosotros y pensamos que eso es el descanso. No, querido oyente. El descanso de Dios es entrar en ese gozo de Dios, en esa alegría de Dios al ver que su Hijo ha sido capaz de dar cumplimiento a todo el proyecto de salvación. Y sobre todo, esa alegría de Dios al ver que ahora sí el hombre ha sido redimido. ¿Por quién? Por el mismo Dios, en la persona de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Y llegamos así al domingo de resurrección. El domingo de resurrección, que decíamos, es la Pascua del Señor. Si nos alegramos por la muerte de Jesús, porque usted y yo vivimos gracias a esa muerte, ¿cuánto más nosotros deberíamos alegrarnos porque Jesús ha resucitado? Y porque su vida, querido hermano, y mi vida no terminan en la muerte, no terminan en un sepulcro, no terminan en 4 tablas como dice la canción, sino que tiene una esperanza de resurrección. Ojo, que cuando una persona muere, no se convierte en ángel, porque el ángel tiene un grado de divinidad. El ser humano, cuando resucita, no resucita en un ángel, resucita en una persona como somos ahora. La resurrección nos invita entonces a tener una alegría interior, una alegría en el corazón, y que esa alegría del corazón se vea reflejada en nuestro rostro, en nuestras oraciones, en nuestra alabanza, en nuestra participación activa de la vida de sacramentos, en nuestra participación activa en las actividades de festividades de Semana Santa, Tríduo Pascual y Resurrección. La resurrección nos invita a tener ese encuentro con el resucitado. Nos invita también a tener un regreso a la comunidad. A ejemplo de los discípulos de Emaús. Cuando Jesús murió, los discípulos dijeron: Pana, aquí terminó. Se acabó todo. Volvamos a nuestro pueblo. Vámonos a Emaús. ¿Y qué había en Emaús? Su vida diaria.
trabajo, distracciones, perdición y un Dios lejano. Pero cuando los discípulos de Emaús están regresando a su vida anterior, se le aparece Jesús. Se les concede una nueva experiencia con el Señor. Y fraccionando, participando nuevamente de la comunión con Cristo, estos dos discípulos se alimentan del cuerpo de Cristo y regresan a la comunidad. ¿A qué? A contar de que Jesús ha resucitado, a contar de que Jesús ha fraccionado el pan, es decir, ha celebrado nuevamente la Santa Eucaristía, a compartir de que Jesús les ha explicado las Sagradas Escrituras. Que su vida sacramental no termine con la celebración del sacramento y se desaparezca y usted y yo volvamos a nuestra vida del pasado, sino que ese alimento espiritual, esa participación sacramental nos lleve a ser parte activa de la Iglesia, a ser testimonio de ese encuentro con el Señor, a hablar a nuestros hijos y a quienes no conozcan de Dios, de que Dios existe, de que Dios ha resucitado, de que Dios ha transformado su vida y que seguirá transformando muchas vidas más. En la comunidad, los discípulos de Emaús dan testimonio. A eso estamos llamados usted y yo. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión y al sacramento de la comunión, debemos dar testimonio de que hemos perdonado, de que nuestros pecados han sido perdonados y que alimentándonos del cuerpo de Cristo, ahora queremos vivir como Cristo. Y puede ser que usted diga, es mucho el compromiso. Por eso preferible no me confieso y no comulgo. Pues qué mal. Porque Jesús nos dice, te prefiero frío antes que tibio. Y no vaya a ser que por vivir en tibieza nos coja la muerte en pecado mortal y vayamos a parar en el infierno. Entonces, a vivir una vida de testimonio. Recuerde que si decimos que Dios, que Jesús, que el Padre y que el Espíritu Santo es nuestro Dios, vivamos a semejanza de ellos. ¿Cómo vivieron ellos? En santidad, libres de pecado. Para nosotros los seres humanos va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. Apenas nos confesemos, apenas comulguemos, caeremos en pecado. Pero ahí tenemos nuevamente el sacramento de la reconciliación. Como en un campo de fútbol. Cuando los futbolistas tienen el balón dentro del área, juegan. Cuando el balón sale, lo vuelven a incorporar al centro del estadio. Y por más que el balón haya salido 100 veces en el partido de fútbol, 100 veces es reincorporado al área de juego. Así es nuestra vida. Cuando usted y yo nos salgamos de la gracia de Dios por el pecado, acudamos al sacramento de la confesión y volvamos a ese campo espiritual. Participemos de una vida de discipulado. Ser discípulo quiere decir seguidor de Jesús. En otra palabra, ser discípulo quiere decir ser aprendiz de Jesús. Démosle gracias a Dios por esta Semana Santa. Dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios por sus hijos. Dele gracias a Dios por sus equivocaciones. Dele gracias a Dios porque en esta Semana Santa usted tiene la bendición de todas esas equivocaciones, de todos esos pecados, entregarle a Jesús. Y a ejemplo de San Jerónimo, nosotros también digámosle, Señor, ahora me doy cuenta que solamente estos pecados me pertenecen. El resto, la salud, la vida, la familia, es regalo tuyo. Entréguele al Señor, entreguémosle usted y yo, entreguémosle nuestros pecados, entreguémosle nuestras debilidades. Por más que nos cuesten dejar, entréguele. Si usted tiene fe que Dios lo va a sanar, Dios va a sanar esa enfermedad espiritual, ese pecado que tanto nos persigue y que nos cuesta dejarlo. Entréguele al Señor, entréguele su vida, sus pensamientos, sus intenciones, sus manos con las que trabaja, sus pies con los que se sostiene, entréguele su amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.